Hoy vamos a hacer un breve tutorial de cómo se utilizan los reportes en Salesforce, cómo se crean y utilizan los reportes en Salesforce. Para eso entonces vamos a ir al menú de reportes y lo primero que vamos a ver aquí es este menú de la izquierda, en donde puedo ver algunos filtros que presenta la herramienta, los reportes que he creado yo, mis reportes privados, los reportes públicos, todos los reportes. Pero es importante mencionar que todos los reportes se pueden organizar en carpetas y eso es lo más recomendable. Entonces, si me voy a todas las carpetas, puedo ver que Salesforce tiene algunas opciones, carpetas que vienen de fábrica y otras que hemos creado como personalmente. Esas carpetas se pueden compartir, como vamos a ver enseguida, y dentro de esa compartición es que los usuarios van a tener acceso. Entonces, para el caso del ejemplo, voy a crear una nueva carpeta y vamos a crear aquí, por ejemplo, informes de oportunidades. Muy bien, este nombre es automático, se pone Salesforce, lo más recomendable es dejarlo que Salesforce lo ponga, ¿no? Así que mejor no topar. Guardar. Listo, cuando hago eso se me crea una nueva carpeta. Voy a regresar a todas las carpetas y puedo ver que aquí tengo este que dice informes de oportunidades. Si vamos acá a la derecha, pues puedo ponerla como favorita y puedo compartir, cambiar el nombre o eliminar la carpeta. En este punto vamos a poner compartir. Y aquí lo que voy a hacer es que a todos los usuarios, puedo compartir de las diferentes formas. Puedo compartir a usuarios específicos, a funciones subordinados, es decir, a un gerente y a su equipo, o a grupos públicos. Lo que vamos a hacer ahora es eso. Entonces, bueno, de todas formas, cuando uno pone las opciones, pues va buscando qué opciones le salen, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, pues voy a poner grupos públicos, hago clic aquí y me salen las opciones que estén disponibles o puedo escribir aquí para buscar, ¿no es cierto? Pongo completo y aquí yo voy a dar acceso solo a ver a todo el equipo. Pongo esa opción, podría darles acceso a que puedan modificar los reportes o a gestionar. Gestionar quiere decir que pueden hacer esta configuración de compartición que estoy haciendo. En este caso, lo que van a poder hacer es solamente ver los reportes que están en la carpeta sin poder modificarlos. Entonces pongo esta opción que dice compartir. En la parte de acá abajo puedo ver que toda la organización tiene acceso a ver y que tal usuario tiene acceso a gestionar esa carpeta. Ponemos listo y queda compartida. Muy bien. Luego, entonces voy a crear un reporte que voy a guardar en esa carpeta. Lo primero que se hace para generar un nuevo reporte, pues es aplastar el botón nuevo reporte, como se acaba de ver. Y Salesforce me va a preguntar qué tipo de reporte quiero generar. En la parte de la izquierda puedo ver todas las opciones de reportes que Salesforce ofrece. Normalmente Salesforce están basadas en objetos, es decir, si quiero hacer un reporte de oportunidades, pues tengo que buscar las oportunidades. Si quiero hacer un reporte de cuentas, pues tengo que buscar esas opciones. Y dentro de cada una de estas, Salesforce pues ofrece algunas opciones. Para el caso de este video, pues lo vamos a hacer lo más sencillo, pero si por ejemplo yo quisiera ver oportunidades que estoy gestionando con los productos y quisiera información de los productos, tal vez algún campo que esté aquí como sus características, el color del producto que estoy vendiendo, el precio del producto que estoy vendiendo o datos adicionales, pues es recomendable usar este tipo de reportes. Si yo voy al de oportunidades, pues voy a poder sacar la oportunidad a nivel de cabecera de esa oportunidad, de los valores de la oportunidad en específico, su importe, sus fechas, su estado, etcétera, pero no del detalle de los productos. Si quisiera sacar un reporte de oportunidades con la información de las cuentas, pues en este caso sí es suficiente sacarle oportunidades porque ya trae consigo esa información. Y así pues podría usar varios tipos de opciones. Entonces aquí si yo hago clic, pues me va a dar las opciones que corresponden a los objetos que estoy marcando aquí a la izquierda. Y si marco todos, pues puedo buscar en todas las opciones que nos ofrece Salesforce. Y como siempre en Salesforce, pues puedo buscar también los reportes de acuerdo a lo que estoy necesitando. En este caso, si pongo oportunidades y doy Enter, pues me filtra por todos los productos que tengan oportunidades, ¿no? Para el caso del ejemplo, vamos a hacer un reporte muy sencillo en base al objeto oportunidades.
Eh, no está de más mencionar, aunque no es parte de un alcance estándar de Salesforce, es que estos tipos de reportes se pueden personalizar. Si yo quiero un reporte de oportunidades con productos, con cuentas y con alguna información adicional que no viene en estas opciones de caja, se pueden crear. Para, para el caso del ejemplo, como ya mencionaba, pues vamos a usar un objeto típico que sería el de oportunidades. Selecciono aquí, vemos que está marcado en gris y acá abajo pues voy a escoger el botón iniciar reporte para comenzar a hacer esa gestión. Ponemos iniciar reporte y pues como vemos aquí Salesforce me genera un reporte de ejemplo. Antes de ver lo que nos presenta Salesforce, pues vamos a entender un poco cómo funciona este lienzo que Salesforce nos da, o más bien dicho, esta pantalla. Las secciones que podemos ver aquí son las de configurar el reporte que están aquí a la izquierda, que se divide en dos partes, esquema y filtros. Y a la derecha, ahí sí correctamente sería el lienzo donde vamos a ver los datos de ejemplo que el reporte que estamos haciendo nos está generando. Es importante mencionar que estos datos son de ejemplo y además, al ser de ejemplo y para que el proceso no sea tan pesado, al ser un diseño de datos en Internet, ¿no es cierto?, en la nube, solamente genera datos de ejemplo hasta un número limitado de registros. Si podemos ver aquí en el ejemplo, pues me está mostrando apenas 25 registros. Si tuviera 2.000 o 3.000 registros en nuestra base de datos de Salesforce, pues solamente se verán unos poquitos cuando se hacen los diseños de los reportes. Eso es importante tener en cuenta porque a veces uno se confunde y cree que mientras y los valores no le cuadran mientras hace los reportes, pues el motivo es del que estoy explicando. Muy bien, en la parte de este el lienzo de datos van a fijarse en la parte de arriba que están los nombres de las columnas que estamos viendo y cada columna tiene esta flechita que tiene ciertas funcionalidades. Entonces yo puedo clasificar la información ascendente o descendente. Vamos a explicar enseguida de qué se trata este tema de agrupar o cómo hacer estos conteos exclusivos. O puedo inclusive ir moviendo las columnas de un lado al otro o simplemente eliminar la columna. En la parte del esquema tenemos igualmente dos partes. Tenemos una que dice grupos y otra que dice columnas. Como se imaginarán, y viendo pues el lienzo que está a la derecha, las columnas que hemos seleccionado, que en este caso están listadas aquí, son las que van a ir apareciendo en el reporte. Vamos a hacer eso para el ejemplo. Entonces, lo primero que voy a hacer para este video es eliminar todas las columnas para empezar un reporte de cero. Normalmente cuando uno ya usa Salesforce, con el tiempo sabe y se va aprendiendo los nombres de las columnas. Por ejemplo, yo pongo nombre y yo ya sé que me va a aparecer el nombre de la oportunidad, nombre de la cuenta, o si pongo importe, pues ya sé que ese campo está por ahí y simplemente lo selecciono y se pone aquí. Otra cosa que es importante es, si se fijan, los campos están agrupados. Entonces voy a volver a poner nombre y aquí podemos ver que en gris dice información de la oportunidad y lo que quiere decir que los campos que estaría trayendo de aquí vendrían de la oportunidad, pero que los campos que están acá en cambio vendrían desde la cuenta. Entonces, por ejemplo, hay campos que son con nombres similares, por ejemplo, fecha de creación, ¿no es cierto? Tanto la oportunidad como el cliente o la cuenta tienen una fecha de creación. Entonces, si yo escojo esta, pues la fecha de creación que estaría trayendo es la de la cuenta. Pero a lo mejor a mí en este reporte de oportunidades no me interesa cuándo creé la cuenta, sino cuándo creé la oportunidad. Entonces, muy importante saber de dónde estoy trayendo los datos. Vamos a agregar este campo al lienzo. ¿Sí? Otra cosa que también es, si no me sé los nombres de los campos, solo hago clic y voy recorriendo esta opción en donde están todos los campos disponibles para este tipo de reporte. Y otra opción que se puede para entender y buscar campos es esta parte de la izquierda que dice campos, en donde también puedo ver todos los campos que están disponibles de una forma un poco más cómoda. Igualmente, pues puedo usar la opción de buscar y saber de qué objeto vienen los campos. Entonces, fíjense que estábamos hablando de la fecha de creación que puede venir de la oportunidad o la fecha de creación que puede venir de la cuenta. ¿Sí? Entonces, estas carpetitas también nos indican de qué objeto estamos trayendo los datos.
Aquí puedo filtrar por el tipo de campo que quiero buscar. Entonces, si quiero buscar por todos o solo quiero de texto, obviamente fechas no va a haber de texto, de número, de casilla de verificación, de fechas, etcétera. Si pongo todos, pues me van a salir todos los campos. Muy bien. Y lo que debo hacer aquí, por ejemplo, voy a poner aquí nombre. Lo que debo hacer para que aparezca en el lienzo es hacer doble clic. Y lo que pasa ahí es que el nombre de la oportunidad pues aparece tanto en el lienzo como en las columnas que he seleccionado, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a cerrar esta pestaña y voy a seguir agregando campos que me parecen importantes para este ejemplo de reporte. Entonces tenemos el nombre de la oportunidad, el importe, la fecha de creación. Un dato importante también cuando hablamos de oportunidades puede ser la fecha de cierre, es decir, cuándo pienso cerrar el negocio o cuándo se cerró el negocio. Otro campo que me parece muy importante aquí para este ejemplo es el de la etapa, para saber en qué etapa está esta oportunidad. Otro campo que es muy importante aquí es el de el propietario de la oportunidad, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el asesor con el que estamos trabajando? Entonces aquí voy a poner propietario y aquí puedo hacer varias cosas. Puedo poner el nombre directamente del propietario, que sale un dato largo, igual lo vamos a dejar. Está un poquito lento un ratito y aquí vamos a poner también el alias del propietario. ¿Eso qué nos va a ayudar? Es que para ciertos gráficos o reportes, pues en vez de usar el nombre largo, usamos este alias y eso hace que se ocupe menos espacio y se vean mejor los gráficos. Entonces voy a poner alias del propietario de la oportunidad, es el que me interesa. Muy bien, entonces, muy bien. Listo. Entonces, con esta información ya puedo guardar el reporte. Voy a seleccionar la carpeta en donde le quiero guardar. Habíamos creado la carpeta que se llama informes de oportunidades y ustedes pueden ver aquí que pueden ir navegando con esta herramienta hasta llegar a donde necesiten. En este momento estamos viendo todas las carpetas y dentro de todas las carpetas pues tengo creada esta que se llama informe de oportunidades. Podría crear una subcarpeta ahí, pero no va a ser el caso. Voy a poner seleccionar carpeta. Aquí confirmo que esa carpeta ha sido seleccionada. Se fijan el nombre del reporte, lo voy a poner simplemente voy a poner informe de oportunidades y este nombre es automático. Como les decía, es un nombre que genera Salesforce. Fíjense que este momento no tiene mucho que ver con el nombre que yo puse, pues puedo borrar y el rato que vuelvo a actualizar la cuenta, pues se pone automáticamente un nombre interno. Ponemos guardar y está el reporte pues ya disponible y compartido para las personas que pueden acceder, que ya habíamos visto antes que tienen acceso de lectura para revisar el reporte. Muy bien, ahora, este reporte, y como les decía, estamos viendo datos de ejemplo. Estamos en un ambiente de pruebas, no sé cuántos registros haya, vamos a revisar. Entonces, para ya ver el reporte, puedo presionar este botón que dice guardar y ejecutar, que justamente hace lo que su nombre lo indica. Entonces, bueno, sí, tenemos un total de registros de 25 en este ambiente de pruebas en este ambiente de pruebas que estamos desarrollando. Y pues aquí puedo ver el reporte. Importante mencionar que se ven valores en azul. Estos colores se pueden personalizar dependiendo el tema que se escoja. Pero lo importante de estos es que si se fijan, se marca una línea abajo. Son, al final son enlaces. Entonces, si yo quiero ver información de esta cuenta, pues simplemente puedo hacer clic. En este caso estoy haciendo clic derecho y quiero abrir en otra pestaña.
Cuando hago eso, pues veo la información que corresponde al detalle de esa cuenta, sus detalles y toda la información que corresponda. Entonces, lo mismo va a pasar con los otros enlaces. Si hago clic aquí, pues voy a abrir la ficha de este usuario y en este caso sería lo mismo, porque los dos datos hacen referencia al mismo objeto. Ahora, este reporte tiene un montón de información, sirve, ¿no es cierto? Lo puedo exportar a Excel. Para hacer eso puedo exportar, poner exportar y aquí tengo varias opciones. Entonces puedo exportar a Excel con formato o puedo exportar solo los datos, sin ningún formato, sino solo los datos a Excel y eso puede exportar tanto a Excel en formato 2010 o anterior, en formato actual de Excel, separado por comas o también separado por comas. Hay veces que las computadoras vienen con una configuración de que en vez de que se separe la información por comas, se separe por punto y coma. Pues esta opción va a utilizar la configuración de la computadora y esta otra va a usar siempre comas. Y finalmente, esto ya es un tema más técnico, pues del tipo de caracteres que se van a usar en el reporte. Lo recomendado es usar normalmente el Unicode UTF-8, sobre todo cuando hablamos de temas en español. Muy bien. Eh, Otras opciones que tenemos aquí es, puedo guardar el mismo reporte con otro nombre para hacerle cambios, ¿no es cierto? Puedo guardar el reporte que acabo de modificar, acabo de explicar el tema de exportar, puedo eliminar y finalmente puedo agregar un tablero, que eso vamos a ver en otro video, o puedo suscribirme. Y cuando me suscribió, lo que va a pasar aquí es que yo puedo hacer un agendamiento para que este reporte llegue a mi correo electrónico, por ejemplo, todos los lunes a las 9 de la mañana, ¿sí? Si quiero adjuntar un archivo y a qué destinatarios quiere que llegue. Puedo hacer que me llegue solo a mí o puedo hacer que llegue a otro usuario también. Vamos a poner aquí, por ejemplo, le agrego y aquí quedaría estos dos usuarios. Bien, vamos para el caso del ejemplo, no vamos a suscribirnos. Y aquí puedo hacer que este reporte se ejecute como un usuario específico. Como yo, si tengo acceso a toda la información, o como otra persona, por si esa persona solo tiene acceso a información puntual. Y además puedo agregar funciones, es decir, si los valores, por ejemplo, del reporte son mayores que cero, entonces que ahí me mande el reporte, porque si es que no hay ventas, ¿para qué necesito que se genere un reporte vacío? Ese tipo de cosas se puede hacer. Muy bien. Listo. Entonces, como estábamos viendo, este reporte es un reporte tabular que sirve de información, pero a lo mejor es un poco complejo analizar los datos de forma rápida porque hay muchos datos, muchas filas. La forma en que Salesforce resuelve eso es agrupar. Y es similar al uso de la tabla dinámica de un Excel, pero de una forma inclusive más simple, pero también más limitada. Ahí es cuando entra en juego esta parte de aquí arriba. Entonces, supongamos que yo lo que quiero es agrupar la información por la etapa. ¿Sí? Puedo hacer dos cosas. Hago clic aquí en esta flechita y pongo agrupar por filas. O la otra opción es directamente escribir el nombre del campo acá. Entonces pongo etapa, selecciono el campo y vamos a ver que ya no está aquí el campo en el detalle, sino que pasó a la izquierda donde está agrupado justamente por etapa. Entonces podemos ver que en evaluación, en estos datos de ejemplo, ojo, están 8, aquí en cotización está 1, etcétera. ¿Sí? Entonces, listo, con ese cambio pongo guardar y ejecutar y pues ya tengo organizada la información, ¿no es cierto? Los que están en etapa identificada son estas dos, las que están en evaluación son estas 9, las que están en cotización son estas 5, etcétera. Muy bien, cuando yo ya he agrupado, tengo estas opciones que vemos aquí abajo. Entonces puedo hacer varias cosas. Supongamos que lo que quiero ahora es simplemente ver el resumen. Entonces lo que normalmente se estila es que apago la opción que dice filas de detalles. Y con eso queda la información resumida, ¿no es cierto? Los valores de los importes por cada etapa. Aquí también tenemos este que dice conteo de filas. En este caso, como es un reporte de oportunidades, pues este conteo de filas hace referencia a la cantidad de oportunidades que habría en cada etapa. Y esto también es opcional. Lo puedo apagar o lo puedo prender y ver esa información. Y asimismo, pues también puedo quitar los subtotales. Entonces voy a poner aquí
por ejemplo, puedo quitar esta suma total y este subtotal, pues ya les explico porque necesitamos hacer otro grupo adicional para ver esa información. Voy a dejar como está, voy a modificar y voy a agregar un grupo adicional. Entonces ahora quiero saber por asesor o por propietario de la oportunidad cómo está organizado su embudo. Entonces voy a escoger el alias del propietario de la oportunidad, pero en este caso quiero que el alias esté primero. Entonces, para analizar a cada uno cómo está su gestión. Para eso simplemente se cambia el orden de estos grupos. Entonces le pongo primero el alias y vamos a ver que se acaba de cambiar a la izquierda. Si pongo guardar y ejecutar, puedo ver que el usuario JCava tiene varias oportunidades, tiene 22 y están distribuidas en este orden. Y aquí es donde hace referencia a estos subtotales. Yo podría ocultar esta línea de aquí si me interesa solamente tener un valor general. Entonces apago y podemos ver que a pesar de que está agrupado ya dentro de cada etapa, cotización 2, negociación 5, etcétera, pues ya no tengo un subtotal de cada etapa. Eso es lo que hace referencia a este botón de aquí. ¿Ok? Mismo ejemplo, pues para que sea más fácil de visualizar, si es que quito los detalles, pues aquí quedaría la información agrupada sin subtotales, pero si quiero ver los subtotales, pues simplemente apago, prendo este botón. Si solo quiero ver datos, pues así por cada uno de las etapas sin necesidad de sumar, pues simplemente se utiliza las opciones que acabo de mencionar. ¿Ok? Muy bien, entonces a mí sí me interesa ver cuántas oportunidades tiene en cada etapa este asesor, entonces voy a poner el conteo de filas, veo que tiene 25, veo que, digamos, este usuario tiene 22 de las 25 que tenemos y cómo están distribuidas de esas oportunidades, ¿no es cierto? Y cuánto suman, por supuesto. Muy bien, ahora, estos valores de importe se agregan los valores numéricos automáticamente van a generar sumas. Pero yo también puedo hacer lo siguiente. Aquí en color celeste se van a marcar los valores de medida, es decir, los valores que la herramienta va a hacer algún cálculo. Si yo hago doble clic aquí, puedo escoger qué tipo de cálculo quiero. Entonces, por ejemplo, voy a sacar tal vez el promedio del grupo o el mínimo. Aquí veamos para ver cuál es la diferencia entre las dos opciones, media y medio. Pongo guardar y ejecutar. Y aquí tenemos que el promedio es 34, pero la media es 22,50. El promedio es 47 y así. Si pongo detalles, pues podemos entender que la una corresponde a la media y la otra al promedio. ¿Sí? Entonces solamente por ejemplo. Muy bien, escondo los detalles y pues puedo ver ya que yo agregué más cálculos, ¿no es cierto? A ese reporte. Muy bien. Ahora, otra cosa interesante, cuando ya habilitamos el botón de reportes, es que si se fijan, este botón está activo. Cuando el reporte no tiene grupos, no se puede añadir gráficos, porque los gráficos se basan en los grupos, perdón. Entonces, en este caso ya se me habilitó y voy a añadir un gráfico. Entonces, supongamos que lo que me interesa ahora es tan simple saber un gráfico para saber cómo están distribuidas las oportunidades por etapa. El gráfico que normalmente se usa para eso es este que dice embudo. Y aquí cada tipo de gráfico tiene sus propios parámetros. Entonces, para el caso del ejemplo, vamos a usar la suma del importe, pero podría usar cualquier otra de estas medidas, ¿no es cierto? O las medias o el conteo de registros, que también sería interesante, pero en este caso me interesan los montos. Y me interesa saber por etapa. Entonces voy a escoger cómo quiero colorear, en este caso por etapa. Quiero mostrar los valores, sí, quiero que aparezcan como se ve y quiero mostrar los porcentajes también. Y voy a quitar este que dice combinar en grupos pequeños en otros porque me interesa que esté bien clarito todas las etapas. No quiero que cuando haya poquitas oportunidades se me mezclen en un grupo automático que se llama otros. Pongo guardar y ejecutar. Y aquí pues puedo ver las oportunidades que están en todas sus etapas. Y en la derecha podemos ver los gráficos que significa, los colores que significa cada una de las etapas que estamos viendo. Entonces aquí podemos ver que en evaluación hay $300,000, $311,000 y que eso corresponde al 47,36% del embudo.
Por lo tanto, haciendo este reporte, yo rápidamente, si me voy a este que dice cerrada ganada, puedo tener mi tasa de cierre, ¿no es cierto? Porque del total del embudo, esos $143,000 que he logrado cerrar corresponden al 21,74%. Muy bien. Voy a hacer otro gráfico para que se entienda también. Voy a ir a modificar el reporte y en este caso voy a eliminar al usuario o al asesor. Tal vez puedo dejar este, pero lo que me interesa por el momento es hacer un grupo de fecha de creación. Entonces voy a poner fecha de creación y le voy a poner fecha de creación primero. Ok, entonces, para que se entienda mejor, inclusive le voy a borrar a la etapa. Ok, aquí por ejemplo tengo dos registros de ejemplo, cuando tengo 25. Si pongo guardar ejecutar, ya me van a salir los 25, perdón, sí, los 25 registros agrupados en todas las fechas que están. Como ven, como son datos de ejemplo, pues no hay muchas fechas. Pero obviamente a mí no me interesa sacar un reporte agrupado por día, a mí me interesa sacar un reporte agrupado por mes. Y el gráfico que sea por mes también. Entonces lo que se hace es, en la cabecera de las fechas, en el botón que está aquí, hay esta opción que dice agrupar por. Y aquí yo puedo decidir cómo quiero agrupar la información de las fechas. En este caso, pues quiero agrupar por mes natural. Sí, entonces ustedes van a ver cuando escojo eso que sale el mes y el año que corresponde a los datos. Si pongo guardar y ejecutar, pues aquí tengo tres grupos con datos que corresponden a estos meses que estamos visualizando. Ahora con esa información me interesa hacer el gráfico de cuánto captado, ¿no es cierto?, en las oportunidades. Por lo tanto, el gráfico que normalmente se estila en temas de tiempo es de líneas o de columnas. Para el caso del ejemplo voy a usar columnas. En el eje de la X, que sería donde se está agrupando, pues lo que me interesa es justamente la fecha y como vemos ya está con mes y año por el cambio que hice acá abajo. Y en el eje de la Y me interesa justamente el importe. ¿Cuánto valen esas oportunidades? Podría agregar más opciones de medida, pero para el caso del ejemplo vamos a dejar solo una. Y también podría poner un valor de referencia. Por ejemplo, mi meta mensual de cerrar oportunidades, supongamos que son $10,000. Y voy a poner ese dato. Entonces pongo eso, está muy bajito, vamos a ponerle, no sé, $500,000. Ahí creo que queda mejor. Listo, pongo guardar y ejecutar. Y ya tengo el gráfico con mi meta, en donde veo que solamente en junio he superado la meta y en julio no, y en agosto, pues como estamos empezando el mes, tal vez es por eso que está bajito, ¿sí? Muy bien. Otro tipo de gráficos que se puede hacer, igualmente rápidamente, aquí sí lo que tiene que hacer el usuario es monear, tiene que probar todas las opciones que tiene. Pero vamos a finalizar este ejemplo con otro gráfico. Para este otro gráfico voy a agregar voy a nuevamente a dejar otros grupos, que sería el alias del propietario de la oportunidad y la etapa de la oportunidad. Muy bien, entonces ya tengo estos grupos, me voy a añadir gráfico, me interesa justamente de barra apilada, pero en este caso, de barra, pero en este caso quiero apilada, porque lo que me interesa es que en el eje de las Y's esté el propietario justamente. En el eje de las X es correcto, quiero el valor de las oportunidades, pero para el caso del ejemplo voy a poner que quiero cuántas oportunidades está manejando cada uno. No necesito el valor en dólares, sino la cantidad. Y aquí voy a escoger cómo quiero que se agrupe. Entonces, automáticamente, como el alias o el dueño de la oportunidad ya está en el eje de las X, la herramienta pues me sugiere que en cambio para diferenciar las etapas ya ponga pues el apilar por colores, ¿no es cierto? Y eso sería todo. Si pongo guardar y ejecutar, me va a salir un asesor con las oportunidades que tiene, divididas en las etapas que tiene sus oportunidades, que están representadas por los colores. Y aquí, pues, el otro asesor que tiene más oportunidades en diferentes etapas. Y como ustedes ven, pues, simplemente con poner la manito encima de cada color, ya me indica las cantidades y los porcentajes y alguna información que se necesite. Muy bien.
Continuando con el tema de los reportes, otra cosa que es interesante mencionar, en este caso voy a desactivar el gráfico, para eso solamente le apago. Muy bien. Y lo que voy a hacer aquí es, si ustedes se fijan, tenemos agrupar filas y agrupar columnas. Esto lo único que hace es organizar la información en forma matricial. Entonces, supongamos que quiero poner en las filas del asesor y en las columnas la etapa. Entonces, cuando hago eso, pues lo que pasa es lo siguiente. En las columnas se distribuyen las etapas y en las filas quedan los asesores. Y automáticamente el reporte saca los sumatorios, los subtotales en base a los campos que yo había seleccionado. En este caso le voy a quitar este y este. Y pues tengo el conteo de registros y el monto de las oportunidades, ¿no es cierto? Y este monto de registros pues le puedo apagar y quedaría más sencillo el reporte con los montos de una forma muy visible. En este caso, la parte de los gráficos pues se desactiva, ¿no? Cuando hablamos de temas de agrupaciones matriciales, pues no se puede utilizar gráficos y la parte del detalle de los reportes va a estar acá abajo y ya no dentro del reporte como tal. Entonces, cuando yo pongo guardar y ejecutar, esto es lo que se ve. Tengo el resumen, tengo el resumen aquí arriba, el gráfico, bueno, sí está habilitado, y aquí los detalles como tal. Si quiero apagar los detalles, como vimos antes, pues se hace así, y se distribuye tanto el gráfico como la imagen dentro del reporte. Ok, muy bien. Aquí está el gráfico que sí funciona. eh, Cuando está agrupado también por matriz como acabamos de ver. Lo que sí, este gráfico no funciona cuando no hay ningún tipo de agrupación. Muy bien, ahora vamos a regresar a simplificar el gráfico para los siguientes ejemplos. Entonces voy a desactivar el gráfico y voy a dejar la agrupación solamente por etapa, por ejemplo. ¿Ya? Y vamos a quitar inclusive la oportunidad, perdón, el asesor. Ahí tenemos un reporte sencillito agrupado por la etapa y ya puedo saber cuántos registros, qué registros son y qué montos son por etapa. Pero supongamos que a mí me interesa saber solamente las oportunidades que valen más de $20,000, por ejemplo. Para eso se utilizaría un filtro. Entonces voy a ir a filtros y aquí es súper importante revisar que Salesforce cuando generamos un reporte por defecto me genera filtros automáticos. Entonces, como podemos ver aquí, en la fecha de cierre, automáticamente me está sugiriendo que sea del trimestre actual. Por el tema del ejemplo, pues la forma de quitar este filtro es simplemente cambiando esta opción y poniendo siempre. Las opciones que podemos manejar aquí están por defecto, pues el rato que aplasto estos filtros, puedes coger todas las oportunidades de un gerente, del gerente de ventas, mis oportunidades y cosas por el estilo, pues simplemente es cuestión de ver qué opciones nos ofrecen estos filtros que vienen de caja. Ahora, vamos a ir haciendo algunos tipos de filtros. Entonces, el primer filtro que les decía es que quiero que el importe sea mayor o igual a 20,000. Las otras oportunidades, supongamos que no me interesan. Aquí puedo bloquear este filtro para que nadie modifique el filtro cuando está haciendo una consulta del reporte. Si le dejo desbloqueado, vamos a ver qué significa eso. También supongamos que quiero agregar un filtro de fechas. Entonces voy a poner que la fecha de la creación de la oportunidad, por ejemplo, sea solo agosto. Para el caso de este ejemplo voy a hacer esto. Voy a hacer que sea la fecha mayor o igual, aquí selecciono el calendario, a agosto y pongo aplicar. ¿Sí? Y finalmente vamos a hacer que las oportunidades correspondan solo perdón, aquí voy a poner el alias creado, no, alias del propietario de la oportunidad. Voy a hacer que, este es un alias de texto, no sé si es que pueda poner aquí gerencial, aplicar.
Muy bien, este le voy a ver si es así. Como no estoy seguro del texto, puedo cambiar y voy a decir, quiero que comience el texto por Jeremy, por ejemplo, aplicar. ¿Ya? Estoy viendo que no tengo de estas fechas. Voy a ponerle aquí que sea de mayor a julio. Ahí tampoco me sale. Vamos a poner desde el 1 de enero. Tampoco me sale. Entonces voy a ver por qué no me sale este. Le voy a quitar. Y aquí le voy a poner 1 de 7. Obviamente, acuérdense que pues, es posible que no me salgan porque son datos de prueba. Ok, entonces, fíjense que aquí estoy poniendo menor o igual. No, yo quiero que sea mayor o igual que aplicar. Y ahí para el caso del ejemplo le voy a poner bloqueado a este. Y este no le voy a bloquear. Voy a poner guardar y ejecutar. ¿Ya? Voy a eliminar el gráfico. Voy a poner, solo hay una oportunidad, si ustedes se fijan, que cumple esos requerimientos. ¿Sí? Entonces yo como usuario del reporte, porque ahorita ya no estoy en el modo de edición, puedo poner esto y ver qué filtros son. Y a este filtro no le puedo cambiar como usuario. Pero si me dejan habilitado este filtro de aquí, pues sí le puedo cambiar. Entonces le voy a poner desde el 1 de enero y pongo aplicar. Ok, entonces sí hay oportunidades menores de $20,000 con tales fechas, ¿no es cierto? Y este no le puedo cambiar. Solamente el creador del reporte o el que tenga permiso de modificar, pues puede cambiar esos filtros. Entonces aquí yo también me he equivocado, lo que quiero es mayor o igual. Aplicar. Vuelvo a generar el reporte. Aquí sí hay un vamos a ver, alias del propietario de la oportunidad. O no, pongámosle mejor propietario de la oportunidad. Esto implica que aquí, perdón, propietario de la oportunidad sea igual a gerencial. Aquí debería poner el nombre completo. Si fuera el otro asesor, pues sería Juan Cabarcos. Aplicar. Y pongo guardar y ejecutar. No me interesa el gráfico. Y aquí veo que solo hay una oportunidad ganada de este usuario con tal fecha. Entonces, así funcionarían los filtros. En este momento puedo eliminar el filtro y se genera toda la información. Y este que estaba fijo, pues no lo puedo modificar. Yo como soy el dueño del reporte, pues al modificar el reporte, esos filtros ya me van a quedar activados o desactivados. Si es un usuario que solo puede leer el reporte, pues esos filtros van a quedar vigentes y no se van a quitar. Muy bien. Una cosa más que vamos a hacer, pero para eso vamos a hacer otro reporte. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces tengo aquí este reporte de ejemplo. Vamos a dejarlo listo de acuerdo a la necesidad. Creo que es importante para un reporte rápido. Vamos a quitar estos filtros. Me parece que es importante que quede por etapa. Este también lo voy a agrupar. Y voy a dejar el gráfico como habíamos visto. Entonces vamos a dejarle así. Suma de importes sí. Quiero por etapa. Y listo. Guardar y ejecutar. Ya, entonces aquí tengo un informe de oportunidades que me sirve rápidamente para verificar por usuario cómo están y también el detalle del reporte. Capaz creo que mejor, en el caso del gráfico es más visual para tener una visión general, usar este embudo y voy a colorear por etapa. Eso, creo que ese me sirve más para tener una visión general. Entonces vamos a dejar este reporte así. Importante que tenemos respecto de los filtros en los reportes es la siguiente. Una forma de facilitar los filtros es esta forma de filtrar con palabras normales, digamos. Ya me explico a qué me refiero. Cuando yo quiero hacer un filtro por fecha, por ejemplo, vamos a poner fecha de creación, yo puedo utilizar el calendario para poner fechas estáticas. Por ejemplo, si quiero sacar las oportunidades de este año, tendría que hacer dos filtros. Una, fecha de creación
mayor o igual al 1 de enero del 2023 y otra fecha de creación menor o igual a diciembre del 2023. Y si quiero que ese reporte me siga funcionando en el tiempo, pues del próximo año tendría que cambiar los filtros para que obviamente la información muestre la del 2024. Una forma de evitarse eso y de que sea automático, ¿no es cierto? Bueno, si hablo de un filtro que tengo que cambiarlo cada año, pues no sería grave, pero si quiero ver, por ejemplo, las ventas del día de ayer o de la semana anterior o del mes anterior, no sería muy cómodo estar cambiando esos filtros de fecha cada vez que quiero hacer ese reporte, porque si el tiempo avanza, pues me tocaría cambiar esos rangos de fecha. ¿Cómo lo resuelve Salesforce? Es usando este tipo de filtro. Voy a volver a poner fecha de creación y aquí dice utilizar fecha relativa. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que la fecha de creación sea igual a este mes. Aquí en la parte de abajo podemos ver algunos ejemplos de cómo funciona. Entonces, si yo pongo este mes, pongo aplicar, pues voy a ver la información que corresponde a ese mes. O puedo poner aquí mes anterior, si no me equivoco. No, mes anterior, veamos. No funciona. ¿Por qué les hago este ejemplo con error? Porque esto que estamos escribiendo es una mala traducción del inglés. Entonces, fíjense que si pongo aquí mes pasado, ahí sí funciona porque es una traducción de last month. Y eso hay que ir un poco probando en español porque tiene diferentes formatos. Fíjense que si pongo año pasado no funciona, pero si pongo año anterior, tampoco. Creo que se pone último año. Ahí sí funciona. Entonces hay que ir probando porque los filtros originales están en inglés y ahí funciona muy bien. Por ejemplo, para todos esos sinónimos que acabo de poner, pasado, anterior y último, en inglés solo existe la palabra last, pero en español hay varias opciones, entonces hay que hacer esas pruebas. Pero al final es muy cómodo porque yo hago, por ejemplo, un reporte, obviamente no va a haber datos, pero es muy fácil hacer estos filtros y ya no necesito estar cambiando, por ejemplo, cada semana para que me muestre la información que corresponde a la semana anterior y pues el reporte se va a ir actualizando automáticamente. Eso es lo que quería agregar en esta parte de filtros que es muy importante para hacer la funcionalidad lo más efectiva posible. Gracias.